Y aquí estamos, episodio 20, efecto larga exposición con desenfoque de trazado. Vamos a ver qué es esto, porque el efecto de larga exposición es muy chulo y se puede hacer con Photoshop y con un efecto muy sencillo de desenfoque. Pues sí, se puede hacer. Entonces vamos a utilizar esta fotografía que os doy del embalse de Valmayor, pero a ver si adivináis qué le he quitado. Le he quitado algo, hay alguna zona en la que se nota, lo he hecho muy rápido, muy rápido, pero bueno, para que veáis. Uy, esta es la foto original. Interesante, ¿no? Simplemente por curiosidad, ¿cómo he hecho esto? Directamente he cogido la L, el lazo, entonces he hecho aquí una selección más o menos así, y entonces he utilizado ahora la magia, increíble magia de rellenar según contenido. Entonces el atajo, sabemos que es Shift F5, rellenar según contenido. Y según cómo hagamos la selección, a veces hace un mejor o peor trabajo. En este caso, bueno, ha hecho una cosita un poco rara, porque esto funciona con un algoritmo, entonces no siempre lo aplica igual. Así que voy a seguir haciéndolo, entonces Control D o Comando D para quitar la selección y volvemos a hacer más, o incluso podemos darle a Control Z y la volvemos a hacer. A lo mejor tenía que hacerla un poquito más grande y coger esta parte de aquí. Bueno, ya es cuestión de ir probando así. ¡Tachán! Fijaos qué magia potagia. Y luego es cuestión de ir repitiendo el proceso y ya está. Fijaos qué potente es Photoshop, que en esta fotografía partimos de una foto súper diferente y con 3 clics podemos hacer una foto completamente diferente. Bueno, voy a borrarla. Entonces, partimos con esto. ¿Cómo hacemos el efecto larga exposición con un desenfoque de trazado? Pues directamente vamos a convertir la fotografía en objeto inteligente, ya sabemos, porque vamos a aplicar filtros. Así que o bien vamos a filtro, convertir para filtros inteligentes, o como ya sabemos, botón derecho, convertir en objeto inteligente. ¡Tachán! Y ya lo tenemos ahí. Vamos a filtro, vamos a galería de efectos desenfocar y vamos a desenfoque de trazado. Entonces, si os fijáis, es el mismo panel que en el efecto anterior, es decir, cambio de inclinación, pero en este caso no vamos a utilizar ninguno de estos, solo desenfoque de trazado. Y por defecto ya fijaos cómo aparece. El efecto no queda mal, ya de entrada. Bueno, aún así vamos a ver unas cuantas cosas para saber manejar este efecto. Entonces, aquí tenemos esta línea que directamente nos está diciendo la dirección del desenfoque. Fijaos, si yo la muevo, es como si estuviéramos moviéndonos en una dirección o todos los objetos de la imagen se estuviesen moviendo en una dirección. Entonces con esta flecha le decimos hacia dónde queremos que sea la dirección. En este caso yo creo que queda bien que sea en horizontal. Podemos cambiar la longitud o incluso podemos cambiar los puntos. Fijaos, inicial y final. Y el central, para crear una especie de dirección curva. Entonces, por ejemplo, para el cielo puede que funcione mejor curvo. Bueno, eso habrá que ir viéndolo. Vale, pero tenemos muchas más cosas, porque fijaos, tenemos aquí, por ejemplo, la velocidad. Podemos darle más velocidad, es decir, como si los objetos en la imagen se estuvieran moviendo mucho más rápido. Después, estrechar, que sería como un poco el efecto contrario, pero bueno, en este caso yo creo que no merece la pena. Después, el desenfoque centrado, esta opción que tenemos aquí es si queremos que como que se aplique a partir del centro, más o menos, o que el centro no se descentre, más o menos. Fijaos, si yo lo desactivo, es como que toda la fotografía se mueve hacia la derecha, se desenfoca con el trazo hacia la derecha, entonces es como si se moviera hacia la derecha, es como si fuese un paneo, pero así mantenemos el centro, desenfoque centrado. Vale, esto es lo básico, pero luego después tenemos aquí editar formas de desenfoque. Fijaos, si hago clic nos aparecen como unas líneas auxiliares rojas. Entonces, ¿esto qué es? Esto es como si dijéramos un movimiento compuesto, es decir, la línea azul es como si estuviéramos en un vehículo, por ejemplo un coche, pero luego las rojas serían como nosotros moviéndonos dentro de ese vehículo, es decir, si estamos por ejemplo en un coche, el coche se mueve, es la línea azul, pero las rojas son como un paneo que hacemos nosotros dentro del coche con la cámara, o un movimiento de arriba abajo, fijaos. O por ejemplo que estamos dentro de un avión y estamos corriendo, yo qué sé. Bueno, estos ya son pues movimientos compuestos, pero que en este caso pues no, yo creo que no hace falta. Así que lo voy a quitar, lo desactivo y ahora pues simplemente yo creo que pues es que así mismo me vale. A lo mejor podemos crear un poquito de curva. Ahí yo creo que el agua me gusta bastante así. Así que simplemente pues le daría a OK. Y cuando termine de procesarse, pues aquí lo tenemos. Vale, ahora la cuestión es que quizá no queremos el mismo tipo de desenfoque o movimiento para el agua que para el cielo. O incluso, bueno, la parte de tierra pues no queremos que esté desenfocada porque así no nos vale la fotografía. Sería entonces el suelo, es decir, el agua movida en un sentido, es decir, con un desenfoque de trazo diferente. Luego la tierra completamente fija porque no se mueve y después el cielo moviéndose hacia otro lugar. Eso sería más o menos como quedaría una fotografía de larga exposición bien hecha. Entonces lo que queremos hacer es jugar con máscaras de capa y entonces dejamos ver u ocultamos ciertas partes de la imagen. Así que lo más sencillo es crear una máscara de capa pues en esta capa, así que directamente pues la vamos a crear. ¡Tachán! No ha ocurrido nada, claro, porque tenemos que pintar ahora. Así que como esto es muy recto o casi totalmente recto, lo mejor es que utilicemos un degradado.
en vez de pintar, aunque podemos pintar con el pincel, en negro. Entonces quitamos toda una parte de la fotografía. Pero con un degradado va a ser más sencillo en este caso, yo creo. Aunque bueno, es cuestión de probar. Vale, entonces tenemos los colores por defecto. Después de haber seleccionado el degradado, que fijaos, lo tengo aquí seleccionado, lo he hecho con el ratón o puedo darle a la G. Entonces ahora tenemos los colores por defecto, negro y blanco. Así que si queremos ocultar el cielo, ¿qué parte tendrá que ir negra? El cielo, es decir, para que no se vea el cielo. Así que lo que tenemos que hacer es pintar de arriba a abajo, porque primero está el color negro y después está el color blanco. Es decir, el degradado va a ser de negro a blanco. Así que si hago clic, muy cortito... ¿Qué ha pasado? Claro, pues no ha pasado nada, simplemente que como no tenemos nada debajo, pues dejamos ver el agua y ya está. Bueno, en este caso yo creo que tengo que darle un poquito más hacia abajo. Si no os apañáis para hacer el degradado recto y os queda torcido, entonces no pasa nada, podéis repetirlo y además podéis presionar Shift a la vez, entonces la línea será recta, fijaos, presiono Shift. Bueno, yo creo que por ahí podría valer, porque luego no se va a notar esta fina línea de degradado, entonces de momento lo dejamos así. Y esta es la manera más fácil que os decía de hacerlo, porque ahora podemos duplicar la capa, la selecciono. ¿Os acordáis cómo se duplicaba? Pues botón derecho, duplicar, o directamente control J, y ahí la tenemos. Entonces fijaos, si ahora mismo voy a la máscara y la invierto, es decir, invierto las partes que están transparentes u opacas, entonces voy a ver las zonas que quiero ahora. Es decir, no tengo que repetir todo, simplemente invierto la máscara. Que esto, ¿os acordáis? Control I. ¡Tachán! Ya está. Bueno, quizá el degradado este hay que repetirlo un poquito. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a arreglarlo. Cogemos la G y entonces vamos a pintar. Así está más ajustado, ¿no? Así está más ajustado, vale. Entonces, si la máscara que hemos creado abajo es la correcta, podemos borrarla de arriba, así nos sirve un poquito de repaso. Botón derecho, eliminar máscara, y ahora cogemos la de abajo, pinchamos, arrastramos y la llevamos arriba, y ya está. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que me he llevado la máscara de capa de la de abajo a la de arriba. No la he duplicado, yo necesito duplicarla, es decir, copiarla de la capa de abajo a la capa de arriba. Así que vamos a deshacer esto. La tenemos aquí abajo y lo que tenemos que hacer es presionar Alt a la vez. Alt u opción en Mac. Entonces ahora sí, fijaos. ¡Tachán! Ahora se duplica. Y ahora simplemente vamos a la máscara de arriba y la invertimos, como os decía. ¡Tachán! Así está. Así, mucho mejor, mucho mejor. Vale, entonces ahora ya, como tenemos todo duplicado, simplemente tenemos que ir a Galería de Efectos, Desenfocar. Y modificamos este desenfoque de trazado, según queremos, para el cielo. Entonces yo creo que lo voy a llevar tal que así y le voy a dar un poquito de velocidad. Yo creo que así me gusta. Así, vamos a probar así. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos aplicados los dos filtros diferentes de trazado, pero cada uno en una dirección. Entonces, vale, aquí me he colado, porque en realidad la máscara de una capa y otra no son completamente inversas, porque en el centro tenemos pues esta parte de tierra firme que no estaría movida. Así que, bueno, no pasa nada porque simplemente tengo que modificar la máscara de arriba. Así que voy a coger de nuevo el degradado, la tecla G. Degradado, gradiente, da igual. Y entonces ahora vuelvo a pintar sobre la máscara de capa, pinto de negro a blanco, presionando Shift para que sea línea recta. Y entonces, ¿por qué se ve blanco? Bueno, pues se ve blanco pues porque tenemos dos capas. Una en la que solo mostramos el cielo desenfocado y otra en la que mostramos el agua desenfocada. Entonces necesitamos una tercera capa que estará debajo del todo, en la que está el suelo, simplemente el suelo, pero sin desenfocar. Entonces, bueno, simplemente con que dupliquemos la capa, fijaos, botón derecho, duplicar, ok, nos la llevamos abajo. Entonces cogemos el pincel, la B, los colores por defecto, damos a la D y vamos a pintar en blanco. Si tenemos seleccionado el negro, simplemente le damos a la X para invertir los colores por defecto. Vale, blanco. Y entonces ahora vamos a ir pintando. Esto es demasiado. No, tenemos que coger menos opacidad de pincel y vamos a cambiar la dureza. Entonces, dureza, control, alt, clic, botón derecho y movemos hacia arriba. Y pintamos así un poquito más grande el pincel para que sea como muy difuminado. Es decir, y vamos recuperando un poquito de esas zonas de nubes que también quiero que estén desenfocadas. Pero como he creado el gradiente o el degradado, pues entonces no las está desenfocando apenas. Bueno, como por ahí yo creo que mola bastante. Vale, pues ya está. Episodio 20, efecto larga exposición con desenfoque de trazado, se terminó. Episodio 21, crear llamas. Interesante, crear fuego, crear llamas. Esto debe ser complejo, ¿no? Porque habrá que poner ahí pinceles o efectos extraños, ¿no? Pues no, es súper sencillo, ya veréis. Vamos a ir a crear nuevo aquí y simplemente vamos a crear, pues da igual. No muy grande porque os dará errores de que no se puede crear más de 3000 píxeles, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo pongo 1000 píxeles por 1000 píxeles y el color va a ser negro. Y le doy a crear.
Y ya está, tenemos el fondo negro porque así se va a ver mucho mejor. Vale, lo más cómodo es que no pintemos todo sobre el fondo, sino que hagamos una capa nueva, porque ahí podemos tener todo guardado, las llamas, y ponerlas, quitarlas, moverlas, quitarles opacidad, todo lo que sea. Entonces, lo importante, y que despista un poquito antes de aplicar esto, es que tenemos que crear un trazado. Entonces, para eso vamos a ir a la herramienta aquí abajo, que tenemos herramienta rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea, no sé qué, no sé cuántos. Podemos utilizar cualquiera de estas herramientas de formas geométricas, pero fijándonos que aquí arriba tengamos seleccionada la opción trazado. Y si no, incluso podemos crear nosotros un trazado con una pluma, la herramienta pluma, y también con la opción trazado nosotros lo dibujamos el trazado. Pero bueno, en este caso creo que queda más llamativo si cogemos la herramienta elipse, por ejemplo, y voy a hacer un círculo perfecto, que para que sea perfecto, simplemente, fijaos, si lo hago tal cual, pues se queda así como boing, 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 boing. Simplemente tenemos que presionar Shift y entonces ya es un círculo perfecto. Si no nos ha quedado centrado, mientras estamos haciendo clic, tenemos que presionar espacio y entonces nos deja moverlo y lo podemos poner ahí centrado. Mira, fijaos. Ahí y me está dando las guías, ¿no? Ahí está. Vale, ya tengo un círculo perfecto justo en el centro. Y es un trazado, porque tengo la opción de aquí arriba de trazado. Entonces ahora puedo ir directamente a filtro, interpretar, llama. Llama, una llama. Oh, interesante, ¿no? Interesante. Vale, tenemos un montón de opciones dentro de este filtro llama. Entonces, en vez de mostraros todas las opciones, creo que lo mejor es que cada uno vaya probando, cacharreando, jugando, porque así vamos a saber cómo funciona y qué tipos de llamas tenemos, qué tipos de opciones tenemos. Pero bueno, vamos a ver por encima, pues por ejemplo, fijaos, si hago clic aquí donde pone tipo de llama, pues directamente elegimos el tipo de llama. Llama a lo largo de un trazado, esta mola bastante. Varias llamas a lo largo de un trazado. Esto tarda ya un poquito más en procesar. Varias llamas en una dirección, que esta es la que teníamos por defecto. Varias llamas en la dirección del trazado. Varias llamas en distintos ángulos. Y luz de vela. Interesante, muy interesante yo creo. Pero bueno, vamos a probar pues directamente con esta, yo creo. Y entonces ahora pues jugamos con todos los valores y vamos viendo cómo afectan cada uno. Por ejemplo, longitud, pues directamente, si le damos pues más largo. Después podemos hacer clic en longitud aleatoria. Entonces fijaos, es como mucho más natural. Oh, interesante, ¿no? Interesante. Después podemos jugar con la anchura, el ángulo, pues si queremos dar un poquito de ángulo a las llamas, intervalo, etcétera. Y después, fijaos que aquí estamos en la pestaña básico, pero si vamos a avanzado, pues tenemos más cosas. Por ejemplo, turbulencia, la punta, podemos cambiar las puntas. Es decir, como para que tengamos más puntas, la opacidad, pues bueno, esto, pues para que sea la llama como más opaca, más intensa. Y después tenemos aquí más cosas, pero sobre todo interesante, estilo de llama, porque podemos cambiar normal, violento o plano. Y aquí abajo, en vez de forma de llama paralelo, le damos a expandida y subimos un poquito la longitud, pues tenemos pues cosas muy llamativas, muy creativas. Vamos a jugar con otra, con una llama a lo largo de trazado, con esta. Entonces aquí vamos a cambiar en avanzado, en vez de violento vamos a darle a normal, y en vez de nóvalo vamos a darle en paralelo, y en vez de turbulencia, tanta turbulencia, así, un poquito más de opacidad, anchura. Bueno, tenemos un montón de opciones. Luego tenemos aquí formas aleatorias. Es decir, que podemos ir jugando para obtener distintos resultados. Así que es cuestión de que probemos, juguemos y encontremos maneras distintas de crear llamas. Y una vez tenemos la llama creada como nos gusta, pues podemos utilizarlo en diferentes lugares. Por ejemplo, en este caso, pues incluso mola para un logo, ¿no? Porque, no sé, parece como de Mortal Kombat o algo así. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo fotografías de larga exposición con lana de acero, por ejemplo, pues fijaos, esta misma es un efecto súper parecido. Entonces, a lo mejor, pues podemos añadirle estas llamas a la fotografía si no quedó completamente bien o si queremos añadir otras cuestiones. Entonces, seleccionamos la capa en cuestión, le damos a la V y vamos a llevarlo directamente aquí. Vamos a Control T para transformación libre. Así, y a lo mejor podemos jugar con los modos de fusión. Vamos a ver. Quedan cosas chulas. Bueno, habría que jugar más con la opacidad y con otras cuestiones. Pero fijaos, simplemente dándole un toquecito así, pues yo creo que queda algo interesante. Bueno, así que aplicaciones que cada uno podemos encontrar a estas cuestiones de crear llamas. Así que episodio 21, crear llamas, se terminó. Episodio 22, efecto pintura al óleo. Pintura al óleo, interesante, muy interesante. Y además, muy sencillo de utilizar. Así que, bueno, esto a veces viene bien, aunque yo no lo suelo utilizar, pero a veces viene bien para cuestiones de diseño, cuestiones concretas, saber cómo convertir una fotografía como en un óleo pintado a mano. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo de siempre. Botón derecho, convertir en objeto inteligente. Vamos a filtro, estilizar y... ¿Cómo? ¿Pintura al óleo? Está en gris, no me deja cogerlo.
No me deja. Bueno, con esta escena me he presentado antes de hacer este episodio, no funcionaba. Y entonces esto suele ser pues porque la fotografía está en modo diferente a RGB, a lo mejor está en CMYK o en indexado, yo que sé, no está en RGB y no funciona, pero esta estaba en RGB. Entonces yo me estaba quebrando la cabeza, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Así que lo cuento porque puede que os ocurra lo mismo. Entonces, la otra opción puede ser el procesador gráfico, es decir, vamos a edición, preferencias, rendimiento, y puede que no tengamos activado usar procesador gráfico o que lo tengamos activado, pero cuando vayamos a ajustes avanzados no esté seleccionada la opción usar OpenCL. Pero la cuestión más intrigante es que yo esta opción la tenía en gris, no podía activarla. Entonces las dos opciones que había era que o bien la fotografía no estaba en espacio de color RGB o que no estaba activado usar OpenCL porque este filtro utiliza OpenCL. Pero en mi caso en concreto estaba en gris, no podía activarla. Si os ocurre esto, simplemente es que hay que actualizar la tarjeta gráfica porque el driver que tenéis instalado para la tarjeta gráfica no es compatible con la versión de Photoshop. Entonces, como se me había actualizado Photoshop solo, automáticamente, entonces no estaba actualizado con el driver de la tarjeta gráfica y no me dejaba activar esto. O directamente puede que tengáis una tarjeta que no es compatible con OpenCL, pero normalmente si tenéis una más o menos nueva, debería funcionar. Así que le dais a usar OpenCL, OK, y entonces ahora deberíamos ir a filtro, estilizar y ya nos deja pintura al óleo. Bien. Vale, entonces por defecto se nos abre este cuadro, pintura al óleo, y podemos activar aquí previsualizar, pues para ver cómo va a quedar. Y esto ya es cuestión de que cada uno pues aplique lo que quiera. Esto es un retoque básico. Esto es un filtro sencillo para convertir a óleo, pero que bueno, puede haber más maneras. Pero este sencillo yo creo que queda bien. Entonces, lo que queda mejor yo creo que en general suele ser estilizar hacia arriba, es decir, subir estilizado hacia arriba. Después la limpieza, que es como si fuese, como de limpio es el trazado que hacemos con el pincel. Es decir, bueno, pues como cuánto detalle tiene, por decirlo así. Es decir, como de rugoso, como de gordo es el pincel, más o menos. Luego la escala, si subimos es un tamaño más grande, si bajamos es un tamaño más pequeño. Yo en este caso creo que queda mejor como un tamaño más pequeño, por ahí. Y después el detalle de las cerdas, pues... Las cerdas quiere decir los pelos del pincel. Yo creo que queda mejor bajarlo, es decir, para que sea más todavía un efecto como de pintura al óleo. Y después tenemos la iluminación, que la iluminación, pues si estamos pintando con óleo que tiene relieve, pues cómo daría la iluminación en los trazados. Entonces, bueno, podemos activar o desactivar según lo que queramos. En este caso yo creo que queda mejor desactivado, pero bueno, si lo queremos activado podríamos cambiar el ángulo en el que da la luz, es decir, el ángulo en el que va a dar los brillos, y después el brillo en concreto, pues si queremos darle más brillo, menos brillo, pero yo en este caso quitaría la iluminación y le daría a OK. Y entonces tendríamos aquí pues el filtro inteligente con las mismas cuestiones de siempre. Podemos activarlo, desactivarlo, ir de nuevo a ver si nos gusta o no, modificar algunas cuestiones, desactivar completamente el filtro inteligente o activarlo directamente solo en algunas partes, pintando sobre la máscara del filtro inteligente. Así que bueno, esto yo creo que es sencillo, así que episodio 22... Efecto pintura al óleo se terminó. Episodio 23, herramienta pincel histórico. ¿Qué es esto? ¿Pincel histórico? ¿Vamos a pintar con un pincel antiguo? ¿Del Renacimiento? Bueno, esto es simplemente una herramienta que tenemos aquí a la izquierda. Fijaos, dentro de la herramienta pincel historia tenemos también pincel histórico. Porque pincel historia es para volver atrás en el panel historia, ¿sabéis? Este que tenemos aquí, panel historia. Pero pincel histórico es otra cosa. Que esto es para, fijaos, viene aquí como un simbolito como más artístico. Entonces lo que vamos a crear con este pincel histórico es como si fuese una especie de efecto pintado, efecto dibujo, efecto óleo, pero mucho más personalizado que en el episodio anterior. Es decir, el pincel histórico nos permite hacer como una especie de dibujo o pintura o efecto óleo mucho más profesional, por decirlo así. Vale, entonces primero seleccionamos el pincel histórico, ahí lo tenemos, y entonces vamos a darle a Reset, botón derecho aquí sobre el dibujito, restaurar herramienta, y así todos empezamos con lo mismo. Entonces tenemos las mismas cuestiones que con cualquier pincel, tenemos el tamaño, la dureza, la forma, el ángulo, todas estas cosas que ya sabemos porque lo vimos en el otro curso. Después tenemos el modo de fusión, la opacidad, tenemos aquí la opacidad según presión para si utilizamos una tableta gráfica, etcétera, pero además tenemos aquí estos estilos, estilo corto apretado, medio apretado, largo apretado, medio no sé qué, no sé cuántos, es decir, tenemos como diferentes estilos de pincel a la hora de pintar.
y también área y tolerancia. Entonces vamos a ver directamente qué es esto, porque yo creo que viéndolo gráficamente va a ser mucho más fácil de entenderlo. El corto apretado pues es como si pintamos, fijaos, directamente estamos creando pinceladas, pero si escogemos un largo, por ejemplo largo suelto, entonces fijaos, es como si fuese otro tipo de pinceladas. Entonces quiere decir cuánto se aleja desde donde estamos pintando la pincelada que estamos creando, es decir, cuánto se aleja del lugar donde pintamos la pincelada. Vamos a darle hacia atrás, le tenemos como al principio, y luego también tenemos incluso toque de pintura simplemente, es decir, como si fuese un toque así borroso pero de pintura. Bueno, estas cuestiones hay que ir probando cuál es la que más encaja a lo que queremos. Después el área, pues es el área desde donde nosotros pinchamos hacia afuera en un radio de 50 píxeles, 300 píxeles, lo que queramos. Este es el área que se va a afectar cuando pintemos con el pincel. Y después tolerancia quiere decir el área que se va a ver afectada cuando pintamos, en el sentido de que si la ponemos a 0, todas las áreas serán afectadas con un radio de que pongamos aquí. Y si incrementamos la tolerancia, solo se verán afectadas las zonas en las que haya grandes cambios entre lo que nosotros estamos pintando y la instantánea original, es decir, la imagen original. Entonces, ¿por qué he dicho instantánea? Pues porque, fijaos, como estamos utilizando el pincel histórico, va a utilizar el panel historia, en el sentido de que coge una instantánea al inicio sobre la que va a pintar. Es decir, esta instantánea que ha tomado es sobre la que vamos a hacer todos los cambios, es sobre la que se va a pintar. Entonces, si nosotros hacemos cambios, empezamos a pintar y convertimos esto como si fuese una pintura o un óleo, y después queremos cambiar el tamaño del documento o lo que sea, entonces, antes de hacer esos cambios de tamaño de documento o lo que fuera, tenemos que crear aquí, en estas 4 líneas, nueva instantánea. Entonces, teniendo esta guardada, todos los cambios que hayamos hecho, todas las pinturas se guardan, a pesar de que cambiemos después pues la profundidad de bits, el tamaño del documento, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ir hacia atrás y así estamos. Entonces, como os decía, primero escogemos el pincel y pues si vamos pintando, pues fijaos, este es el efecto que tenemos de entrada. Pero a veces con los valores predeterminados pues no obtenemos el mejor resultado. Entonces vamos a deshacer, control Z, y vamos a ir aquí a la derecha en el panel pinceles, que si no os aparece podéis ir a ventana, espacio de trabajo, pintura, o directamente vamos aquí abajo, ventana, pinceles. Y entonces ahí activamos el panel pinceles. Yo, como lo tenía activado, pues ahora se ha desactivado. Ahí lo tengo activado. Entonces tenemos un montón de pinceles con los que pintar, con los que elegir, pero hay unos que funcionan bien porque tienen como estilo histórico. Vamos a verlo. Por defecto ya no vienen aquí en el panel pinceles, así que tenemos que traerlos, tenemos que cargarlos. Esto se hace yendo aquí a la derecha, a estas 4 líneas, hacemos clic y fijaos, aquí abajo pone ajustes preestablecidos de herramientas heredadas convertidas. Decimos OK, entonces se nos cargan aquí pues otros pinceles, como otros ajustes preestablecidos, y tenemos un montón. Así que vamos a ir a histórico y fijaos, aquí tenemos mariposas, champán, bolas de algodón, flores, impresionista. Impresionista, este es el que queremos usar. Así que bueno, antes de pintar, para conservar la capa original y poder ver el antes y el después y poder trabajar de nuevo, lo que voy a hacer va a ser crear una nueva capa. Entonces voy aquí abajo, botón, nueva capa, y se crea. Y así puedo pintar sin miedo a cargarme la capa original, o pudiendo hacer luego cuestiones posteriores, aunque sabemos que estamos pintando con la instantánea que se ha creado en el panel historia. Así que bueno, ahora con la capa 1 seleccionada, directamente pues podemos ir pintando. Y entonces vamos creando pues unos efectos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora queda más pintura, más impresionista, más bonito. Aún así puede que no nos guste, porque sea demasiado. Entonces podemos, por ejemplo, bajar el área. Podemos ponerle 10 píxeles de área, o hacer el pincel un poquito más pequeño, diámetro 10 píxeles, y vamos pintando mucho menos, porque queremos que sea pues como un efecto mucho más sutil, mucho más de detalle, no pinceladas tan gordas. Entonces esto ya es cuestión de que cada uno pues vaya haciendo lo que necesita, pero que sepamos que podemos crear un efecto como de pintura o de óleo o ilustración pues mucho más detallado, mucho más a mano, con esta herramienta pincel histórico. Así que episodio 23, herramienta pincel histórico, se terminó. Muy bien, episodio 24. Nos metemos en cuestiones de pincel, que bueno, podríamos decir que quizá esto se mete más en cuestiones de diseño, pero no, está muy relacionado con temas de fotografía, como vamos a ir viendo en los siguientes episodios. Así que este episodio puede ser un poquito largo y lleno de información, pero porque nos va a venir muy bien. Así que nos metemos en el pincel, herramienta pincel en profundidad, aunque en el curso anterior vimos la herramienta pincel por encima, cómo manejarla y las cuestiones básicas. Aquí vamos a ver ya mucho más en profundidad. Así que vamos a crear un documento en blanco, directamente crear nuevo, y este con fondo blanco 1000 por 1000 píxeles me vale. Vale, ahora lo vamos a encajar en la pantalla, así que con la herramienta zoom seleccionada, la Z, botón derecho, encajar en pantalla.
Y ahora si estamos en el espacio de trabajo normal, pues en este de aspectos esenciales podemos cambiar al de pintura si queremos, porque nos va a resultar más cómodo. Y si lo tenemos modificado porque he estado yo retocando ahí cosas, pues podemos ir a ventana, espacio de trabajo, restaurar pintura, y ahí lo tenemos. Vale, las muestras no las vamos a necesitar, así que doble clic sobre la pestaña muestras, se pliega y aquí tenemos pinceles, y lo que sí que vamos a utilizar son los ajustes del pincel. Entonces pinceles, lo tenemos, ajustes del pincel aquí, clinch, y si no lo tenemos, si no lo vemos, pues podemos darle aquí, ventana, pinceles y ajustes de pincel, los activamos y ya está. Incluso si queremos que no se esté ocultando y desocultando todo el rato, podemos pinchar, lo movemos y lo dejamos ya aquí siempre, eso es, independientemente de lo que hagamos. Y ahora movemos esto un poquito para acá y esto un poquito para acá, y aquí tenemos espacio de sobra en el lienzo para poder pintar sobre él. Incluso podemos darle un poquito a zoom y pintamos ahí directamente sobre toda esta parte en blanco del lienzo. Vale, pues entonces directamente vamos a seleccionar la herramienta pincel con la B, o aquí lo tenemos, a la izquierda, herramienta B, pincel. Y para empezar todo es igual, pues vamos a darle aquí arriba en el botoncito este, en la imagen del pincel, botón derecho, restaurar herramienta. Entonces ya sabemos que tenemos las cuestiones básicas, pues aquí podemos cambiar el tamaño, la dureza, el ángulo, cuestiones básicas, ¿no? Después aquí podemos cambiar el modo de fusión, podemos cambiar la opacidad, podemos decirle si queremos que sea sensible a la opacidad según la presión. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto quiere decir que si tenemos una tablet, que para este caso, para esta herramienta es muy útil, entonces si pintamos con la tableta, Photoshop detectará la presión que estamos ejerciendo sobre la tableta, entonces pondrá más o menos opacidad, más grueso, más fino el trazo, así que lo mejor es que la utilicemos. Yo utilizo una muy sencilla que ya no se vende, pero es la Wacom Intuos Pen and Touch, que ya no se vende, pero bueno, hay cosas similares muy baratas que para empezar pues os puede servir. Entonces fijaos lo que os digo, yo tengo ahora mismo un pincel básico, sencillo, redondo, entonces si pinto muy flojito, lo voy pintando más fuerte, entonces se va haciendo más grueso y más opaco. Más opaco. Entonces esto con un ratón, si por ejemplo hago lo mismo con el ratón no puedo crear esto. Entonces, bueno, pues tenemos esas limitaciones con el ratón, sobre todo si queremos hacer cuestiones ya muy guays de retoques y de pinceles y de diseño, etcétera. Bueno, voy a rellenar todo el lienzo con blanco, así que control, borrar. Y vamos a ver más cositas de la herramienta pincel. Bueno, aquí en los ajustes de pincel tenemos bastantes cosas que modificar. Por ejemplo, el tamaño, la dureza, el ángulo, la redondez. Entonces estas cuestiones, si queremos, las podemos modificar aquí, pero también, como ya sabéis, si presionamos Control, Alt, hacemos clic con el botón derecho y movemos hacia la izquierda, cambiamos el tamaño, movemos hacia arriba o hacia abajo, cambiamos la dureza. Esto en Mac es con el botón izquierdo del ratón. Entonces en Windows es diferente. Pero como os decía, pues también lo podemos cambiar aquí. Fijaos, el tamaño. Y abajo, fijaos que nos da una previsualización de lo que vamos a pintar, del pincel que estamos creando. Entonces podemos ver la dureza 100%. Fijaos, esto a veces pasa muchas veces, que empezamos a pintar y queremos pintar una línea recta, completamente recta y lisa, pero el pincel crea como montañitas. Pues eso es el espaciado. Simplemente, fijaos aquí en el panel ajustes de pincel, estamos. Forma de la punta de pincel. Lo primero que se nos abre, nada más abrir el panel ajustes de pincel. Y aquí tenemos espaciado. Podemos decirle que cree un espaciado concreto del 0%, bueno, el 1% o 1000%. Entonces, ahí sí podemos crear efectos diferentes. En general, si queremos hacer una línea recta con el pincel, entonces no queremos que haya espaciado. Y después, ya, truquitos ya que hemos estado viendo en otro curso, pero bueno, para repasar, si queremos pintar líneas rectas, entonces podemos hacer clic, presionamos Shift y hacemos clic, 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 clic. Sin líneas rectas entre clic y clic. Clic y clic. O si queremos presionar Shift mientras pintamos, entonces hacemos una línea recta completamente vertical u horizontal, según la dirección que estemos haciendo. Y si presionamos siempre el Shift, entonces además entre clic y clic, pues nos hace una línea. Interesante, ¿no? Vale, otra vez borrar, control, borrar. Vale, además podemos cambiar aquí pues la forma, fijaos, en vez de un círculo, pues una especie de óvalo y también el ángulo. Vale, nos vamos a ir metiendo en estas opciones de aquí. Entonces, forma de la punta del pincel. Hemos estado viendo cómo modificarla, esas cuestiones básicas, pero ahora podemos cambiar directamente la forma. Fijaos, vamos a crear un poco de espaciado para verlo. Así, pues como algodón, impresión Kyle, hojitas. Venga, vamos a ir pintando y así nos hacemos una idea. Pues fijaos, hojitas de árboles, como gotitas de pintura que va goteando. Así como un manchón, un borrón. Bueno, aquí tenemos eso, formas de la punta del pincel diferentes. Pero hay unas muy interesantes y que por defecto no aparecen aquí, que podemos activar, podemos cargar. Fijaos, si vamos al panel pincel, aquí a la derecha lo tenemos. En estos botoncitos de aquí, podemos hacer clic y vamos a pinceles heredados. Y aquí tenemos pues todos estos pinceles
típicos de la realidad, lo que son realmente pinceles, lo que se entiende por pincel cuando vas a una tienda de pintura. Entonces, por ejemplo, vamos a coger pues uno normal y fijaos que ya nos aparece a la izquierda aquí una previsualización de la posición y la manera en la que estamos pintando. Entonces esto depende de la tableta que tengamos, porque hay tabletas que detectan el ángulo, detectan la inclinación y cuando estamos pintando también detectan el giro. Entonces esto depende de la tableta que tengamos. El mío pues no lo detecta, así que el mío detecta, estás pintando muy fuerte, estás pintando muy flojo o cómo estás pintando, pero ya está, de arriba abajo, porque mi tableta es muy sencilla. Pero aún así nos permite hacer muchas más cosas que nos permitiría simplemente el ratón, porque con el ratón, fijaos, pinto y ya está, pinto tal cual es el trazo que he creado y ya está. Y ahora lo interesante es que cuando ya tenemos este tipo de pincel heredado, como pinceles los clásicos, aquí abajo tenemos un montón de opciones. Las cerdas, pues sí, cerditas, pues sí que aparecen cerditas si queremos más o menos. Las cerdas son como las puntas, los pelos del pincel, si queremos más o menos cerdas. Entonces, bueno, abajo podemos hacernos una idea de cómo va a quedar. Le voy a dar un poquito más de tamaño, así lo vemos mejor. Entonces, aumentamos, disminuimos cerdas, fijaos, con muy poquitos pelos, podríamos decir, con más pelos. Después la longitud, pues la longitud de las cerdas, más largas, más cortas. El grosor, pues el grosor del pincel. La dureza, esto es curioso, ¿qué es la dureza? No se refiere a la otra dureza, es decir, como la difusión que tiene el pincel, sino cómo de duros son los pelos del pincel. Entonces, si apretamos, fijaos, yo bajo la dureza y apretamos, fijaos, es como si estuviera haciendo con el pincel. Aprieto y mira, fijaos en la imagen, ¿no? De la izquierda, que aparece como... Entonces esto es muy interesante porque, jolín, Photoshop tiene unas herramientas súper potentes, sobre todo para estas cuestiones. Bueno, y para todas en general, pero que me parece increíble algunas de las cosas que te deja hacer. Y ahora vamos a ver más. Y después, bueno, el ángulo sobre el que queremos pintar. Fijaos la animación de arriba. Bueno, increíble, ¿no? Lo que se pueden hacer con los pinceles. Como ya os digo, esto simplemente es para entender la cantidad de cosas que podemos hacer con la herramienta pincel dentro de Photoshop. No vamos a meternos en detalle sobre cada una de ellas, aunque sí que vamos a ver cosas concretas en los episodios siguientes. Vale, más cosas que podemos ver, aunque tengamos seleccionado este pincel como normal, podríamos decir. Fijaos que aquí, en las calidades de las cerdas, podemos cambiar punta redondeada, sin punta redondeada, punta plana. Entonces esto lo cambia mucho, porque ya pintamos, fijaos, de una manera muy diferente. Bueno, ahora la dureza, como está tan baja, pues se aprieta mucho el pincel y se deforma. Pero fijaos, si vamos cambiando, vamos teniendo formas muy diferentes de pincel. Vamos a cambiar el espaciado, a bajar un poquito la dureza. Interesante, ¿no? Entonces tenemos cosas pues muy orgánicas, muy creativas. Muy realistas, la verdad. Vale, una cuestión importante que también vimos en el curso anterior es la opción de suavizar, que si no me equivoco no estaba en las versiones anteriores de Photoshop, que es, podríamos decir, el suavizado del trazado para que no quede algo completamente... Fijaos, voy a coger un pincel normal, redondo, voy a pintar, pues si quiero poner, por ejemplo, mi nombre, pero lo pongo con el ratón, pues pongo... Rubén... Entonces fijaos que el trazo es súper irregular, porque nuestro pulso no es el mejor y porque el ratón no es la mejor manera de transmitir un trazo orgánico y recto a la pantalla. Entonces, con esta herramienta suavizar, lo que hacemos es como, fijaos directamente, retardar un poquito como la pincelada. Entonces se hace, es como si tuviese un lazo, un látigo. Entonces es como mucho más orgánico, como si tuviese una goma elástica el pincel. Entonces queda mucho más sutil, mucho más orgánico. Vale, vamos a dejarlo en 10 por aquí. Y seguimos viendo cuestiones del pinceles. Vale, ahora vamos a probar el aerógrafo, que es este pincel de aquí, que es tal cual como si fuese un aerógrafo, es como si fuese una especie de spray, pero fijaos, tiene este efecto. Entonces, según cómo juguemos con los valores que aparecen aquí, con la dureza, vamos a fijarnos aquí, abajo, para ver cómo va a quedar. Cambiar la distorsión, el nivel de detalle, el tamaño de las salpicaduras, cantidad de salpicaduras, el espaciado. Entonces pues vamos teniendo efectos desde muy normal hasta como una especie de spray, así. Bueno, esto ya es cuestión de que vayamos jugando, pero que veamos que tenemos muchas opciones. Después, otro muy interesante, estos que tenemos aquí, de este estilo, que tienen la punta como dura, que son erosionables. Es decir, que nosotros vamos pintando, fijaos, voy a pintar. Vamos a bajar el tamaño, vamos a poner punto erosionable, eso es, punto erosionable, es decir, como si fuese
un lápiz. Entonces ponemos tamaño, pues bueno, el que queramos, punto erosionable, y ahora vamos a ir pintando. Entonces empezamos con una punta muy fina, pero a medida que voy pintando, pues fijaos que se va haciendo más gordo, 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 porque la punta se va haciendo cada vez más gorda. Entonces ahora ya no es como al principio, es decir, se ha desgastado. Esto también puede dar una sensación como muy realista, muy orgánica. Y fijaos que aquí el pincel aparece erosionado. Esto es muy interesante. Y es que unas cosas increíbles, ¿no?, que hace Photoshop. Y si queremos sacarle punta directamente, pues vamos a este botoncito de aquí, clic, ya tenemos punta y podemos otra vez pintar de cero. Es decir, como si fuese un lápiz, tal cual, ¿eh? Un lápiz de verdad. Entonces podemos crear la realidad, podemos crear pinturas completamente realistas aquí dentro de Photoshop. Vale, borramos. Vamos a coger la hierbecita esta de aquí abajo, fijaos, esta que pone 112, que ese es el tamaño, y simplemente vamos a ir viendo estas opciones que tenemos aquí a la izquierda, después de haber visto ya la forma de la punta del pincel. Entonces podemos cambiar, por ejemplo, la dinámica de la forma. La dinámica de la forma es si queremos que varíe el tamaño, cómo queremos que varíe según el ángulo, según la redondez, diámetro mínimo, etc. Esto hay un montón de opciones y no vamos a ver todas porque es imposible, pero bueno, aquí abajo nos podemos hacer una idea de cómo va a ir quedando. Si le decimos que varíe el tamaño, fijaos, le decimos que varíe, por ejemplo, un 30%, pues fijaos, cada vez las hierbecitas estas pues serán diferentes. Entonces, según vayamos pintando, tendremos diferentes hierbas, que esto lo vamos a ver en episodios siguientes. Después que el control sea la presión de la pluma, la inclinación de la pluma, un montón de opciones. Diámetro mínimo, variación del ángulo, si queremos que también varíe el ángulo, porque a lo mejor queremos crear pues mucha irregularidad, pero a lo mejor solo un poquito. Entonces le podemos dar, pues fijaos, solo 3%. Entonces se hace como muy orgánico. Interesante, ¿no? Después la variación de la redondez, fijaos. Muy interesante, muy interesante para crear pelos. Después la transferencia, pues si queremos que la opacidad varíe según la presión de la pluma. La dinámica del color, pues por ejemplo, si queremos que vaya cambiando el color, vamos a activarlo. Vamos a decirle presión de la pluma y que varíe, fijaos, entre el color frontal y el de fondo. Entonces vamos a elegir pues el frontal como algo así, como tipo marroncillo, así. Y el de fondo que sea prácticamente negro. Eso es, entonces ahora vamos pintando y fijaos, va cambiando entre el color de fondo y el frontal, entonces hay como... es mucho más orgánico, o sea, esto ya empieza a parecer incluso mucho más pelo, ¿no? Vale, un montón de opciones que tenemos para probar aquí. Y ahora una última cuestión, vamos a borrar todo dándole a control borrar. Ups, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que esa opción de control borrar utiliza el color de fondo para borrar, así que vamos a elegir otra vez los colores por defecto con la D y ahora otra vez control borrar y se borra con el color de fondo, que en este caso es el blanco. Así que vamos a ir a los pinceles secos, estos que tenemos aquí a la derecha, porque fijaos que esto no lo hemos visto, es que hay un montón de cosas dentro de la herramienta pincel, pero no da para más. Tenemos los pinceles generales, que son los redondos, los secos, los húmedos, efectos especiales, fijaos, tenemos aquí salpicaduras, y además podemos descargarnos pinceles, incluirlos dentro de estas librerías de pinceles. Hay muchísimos, pero bueno, en este caso vamos a coger los secos, y vamos a coger lápiz de carboncillo definitivo, este de aquí. Y entonces vamos a ver una última cosa, que es la textura. Podemos elegir la textura del papel sobre el que estaríamos pintando. Algo así sería la textura, que da mucho juego. Pues por ejemplo, vamos a escoger este patrón, como si el papel fuese con trazos, con cuadrícula, por decirlo así. Y incluso podemos cambiar, podemos poner el que queramos. Fijaos, tenemos aquí un montón y podemos cargar nuevos, cargar texturas nuevas. Y entonces ahora vamos a pintar a ver si se ve. ¿Lo veis, no? Como si estuviéramos pintando sobre un papel pues lleno de estos patrones. Podemos elegir otros. Vamos a elegir, por ejemplo, este. Texturas, pintar sobre texturas. Bueno, infinidad de cosas. Esto simplemente es una visión por encima de todas las cosas que podemos encontrar en la herramienta pincel. Así que, simplemente para hacernos una idea, una visión general. Ahora, en los siguientes episodios vamos a ver aplicaciones concretas de esto, que yo creo que es lo interesante. Así que, episodio 24, herramienta pincel en profundidad, se terminó. Episodio 25, cómo crear tu propio pincel personalizado. Esto es muy sencillo de hacer, pero nos va a venir al pelo para el siguiente episodio. Y nunca mejor dicho, porque va de pelos. Entonces vamos a aprender cómo crear un pincel personalizado de un pelo. Y aunque tenemos algunos similares ya creados dentro de Photoshop, pero así aprendemos esto de manera muy interesante, que también nos puede servir para muchas otras aplicaciones. Así que primero vamos a crear un documento cuadrado, blanco,
como este que tengo aquí, de 1000 píxeles, por ejemplo, por 1000 píxeles. 1000 por 1000. Eso nos vale, da igual. Lo importante es que el fondo sea blanco y que nosotros ahora pintemos con negro, es decir, que el color frontal sea negro. Porque cuando guardamos un pincel, cuando creamos un ajuste preestablecido de un pincel, lo que es blanco lo desecha, lo guarda como transparente, y lo que es negro es lo que guarda como pincel. Es decir, si pintamos con color, eso no se va a guardar, no guarda información de color. Después, cuando elijamos el pincel y pintemos, ahí ya sí podemos cambiar el color, pero cuando guardamos el pincel, cuando creamos un pincel nuevo, entonces no necesitamos color, es decir, solo vamos a usar blanco y negro, blanco para fondo, negro para pintar. Así que directamente seleccionamos el pincel, la herramienta B, después si no tenemos los colores por defecto seleccionados, pues apretamos a la D y vamos a pintar en negro. Entonces si pintamos, pues de momento tenemos esto que no lo queremos, ¿no? Así que vamos a modificar algunas cositas del pincel. Vamos a ir al espacio de trabajo de pintura, desplegamos el panel pincel, aquí lo tenemos, entonces directamente pues un pincel circular definido, pero vamos a cambiar el tamaño. Entonces control alt, botón derecho, cambiamos el tamaño y yo creo que como 3 o 4 píxeles va a ser suficiente, quizá 4. Y directamente pues con la tableta gráfica voy a pintar. Entonces fijaos, tenemos algo similar a esto. Ahora es cuestión de que vayamos probando y que busquemos pues un trazo que se asemeje bastante a lo que es un pelo. Este en concreto yo creo que se parece bastante y nos podría servir. Entonces es importante que el lienzo en el que trabajamos, es decir, el documento en el que estamos trabajando, sea grande para que el trazo o el pincel que estamos creando sea grande, porque así después, si necesitamos hacerlo pequeño, cuando pintemos con él lo podemos hacer, pero si necesitamos hacerlo muy grande y sin embargo lo hemos guardado con muy poquita resolución, entonces se verá pixelado. Así que bueno, de momento yo creo que este vale. Y ahora simplemente con la herramienta M, el marco, pues seleccionamos el pincel, muy sencillo, y ahora vamos a edición, definir valor de pincel, y le llamamos pelaco. Ok, y ya lo tenemos, fijaos, ya está creado el pincel de manera muy sencilla. Y aquí a la derecha en el panel pinceles, pues aquí lo tenemos, pelaco. Lo podíamos haber guardado en alguna carpeta y demás, pero bueno, eso ya es cuestión de la organización de cada uno. Si no nos gusta o pensamos que se puede mejorar, etcétera, entonces borramos el pincel. Vamos aquí a la derecha, eliminar pincel y lo creamos de nuevo, siguiendo el mismo proceso. Así que voy a borrar todo. Y ya estamos preparados para ir al siguiente episodio, cómo añadir barba a un rostro. Así que episodio 25, crear tu propio pincel personalizado, se terminó. Episodio 25, añadir barba a un rostro. Interesante. Esto puede que en principio no parezca muy práctico, pero bueno, quién sabe. Pues por ejemplo, en un rostro, en un retrato, que va a ser pues muy profesional, pues necesitamos, por ejemplo, hacer la barba muy igual. Es decir, que sea muy perfeccionada, muy cuidada. Por ejemplo, pues en este caso a lo mejor queremos quitar estos pelitos de aquí o queremos poblar mucho más esta barba porque en realidad pues esta foto es de un modelo que nos piden que sea como más maduro, más mayor y que quieren que le pongamos barba o lo que sea. O puede que simplemente tenga alguna calva en la barba y queremos igualarlo. O sea, tiene utilidades, sobre todo pues a cierto nivel ya de fotografía de retrato. Y sobre todo que nos sirve para repasar todo lo que hemos visto en los episodios anteriores sobre pinceles. Así que nos va a venir muy bien. Bueno, partimos de que hemos visto el episodio anterior en el que hemos aprendido a crear un pincel personalizado. Entonces no lo voy a repetir porque lo tenemos en el episodio anterior. Yo los tengo aquí, peloco y pelaco. Aquí los he guardado. He guardado 2 pruebas. Pues porque creo que tenemos que hacer pruebas a ver cuál se ajusta más, qué pelo se ajusta más de los que hemos creado a la fotografía en cuestión y a la resolución en cuestión, etcétera. Entonces, bueno, creo que lo mejor es simplemente pues que hagamos el proceso aquí directamente. Entonces, en la fotografía me refiero, que la podemos abrir porque está, como sabéis, todas las fotografías que estoy usando pues las podéis descargar del curso justo debajo del título del episodio. Entonces, yo simplemente pues he creado un pelo y yo creo que más o menos funciona. Si yo lo pongo más o menos aquí metido y me voy para atrás, yo creo que funciona, aunque tiene poquita definición, pero no pasa nada porque eso podemos arreglarlo luego. Así que, en concreto, este pincel a mí me vale. Así que puedes crear uno que se ajuste a tus necesidades. Ahora, la cuestión después es cómo jugar con los ajustes del pincel para que se adapte al tipo de barba, al tipo de pelo, y entonces que la creación de los pelitos individuales sea de un nivel de azarosidad y similar a la barba del personaje en cuestión. O simplemente que sea realista, por ejemplo, si no tiene nada de barba. En este caso sí tenemos barba, entonces lo importante es fijarse qué tipo de barba es, qué tipo de pelo, si sale muy hacia los lados, se desvía muchísimo de la caída hacia abajo, si sale muy enloquecido hacia los lados, hacia arriba.
si es solo de un color, si tiene varios colores. Entonces en este caso es bastante igual, es decir, casi todos los pelos son prácticamente la misma dirección. No tenemos pelos para arriba, otros para la izquierda, otros para la derecha, y prácticamente yo creo que es todo el mismo color. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de crear pues estos ajustes de pincel. Así que directamente vamos a abrir el panel ajustes de pincel y vamos a ir jugando. Primero tenemos el pincel seleccionado, es decir, la forma de punta pues tenemos esta seleccionada. Después vamos a ir directamente a dinámica de forma. Entonces queremos que varíe el tamaño, entonces vamos a darle a tope. Voy a ir haciendo pruebas para que lo veamos aquí, fijaos. Esto simplemente es variar el tamaño, pero de momento no nos vale así. Después, variación de ángulo. Esto en concreto queremos que sea poquita variación en este caso, porque no hay tanta variación de ángulo, pero aquí en control de variación de ángulo, que en vez de desactivado sea dirección. Es decir, que el ángulo varíe, pero con respecto a la dirección en la que estamos pintando. Entonces fijaos, si yo pinto cambiando de dirección, entonces el pelo va variando según mi dirección. Entonces, vamos a hacer control Z, control Z, control Z. Ahora mismo, si yo pinto la dirección del pelo, fijaos que sale en una dirección que no me vale. Sale en un ángulo que no me vale. Tiene una ligera variación de ángulo, pero sale completamente perpendicular a lo que yo necesito. Entonces, vamos a cambiar el ángulo por defecto en el que estamos pintando, que eso, ¿os acordáis? Es en forma de la punta de pincel. Vamos a volver y entonces en el ángulo, aquí en este circulito, directamente lo cambiamos y vamos a ponerle, yo creo que como 62 grados. A ver, vamos a probar. Eso es. Así. Ahora están todos en la dirección del pelo, entonces ya esa es la dirección que quiero, pero todavía tengo que variar más cosas. Así que volvemos a dinámica de forma, ya tenemos la variación de ángulo, variación de redondez, también queremos que cambie para que así haya más variación todavía. Fijaos, tenemos más variación todavía. Después, vibración X de volteo. Esto nos puede resultar útil, porque introduce mucha vibración, pero en este caso es tanta irregularidad que no sirve, pero en general en las barbas suelen ser tan irregulares los pelos, suelen girar tanto al crecer hacia un lado y hacia otro, que esta opción nos puede valer. En este caso, yo creo que no, porque la barba es muy uniforme, así que esto lo voy a quitar. Quizá vibración Y de volteo, vamos a probar en la Y. No, tampoco, hace lo mismo, así que no, eso no nos vale. Vale, vamos a ir ahora a dispersión. Dispersión sí, porque queremos que sea disperso en ambos ejes. Quizá vamos a probar, esto depende de cada barba. Vamos a probar ahí como 200 y pico, 220. Demasiada dispersión. Fijaos que los pelos salen como muy... no, en ambos ejes, vamos a quitar ambos ejes. Ahí mejor, pero no tanta dispersión. Entonces vamos a bajar un poquito, como 152, y probamos. Bueno, va mejorando, pero fijaos que hay como mucha desigualdad, es decir, los pelos en la barba original no están saliendo tan alocados, tan hacia los lados, entonces necesitamos que sea más uniforme. Así que vamos a volver aquí a dinámica de forma, variación de ángulo, creo que le voy a poner incluso solo 1. Fijaos que se había quedado puesto vibración X de volteo, eso no lo quiero. Entonces vamos a dispersión ahora, a ver, vamos a probar. Así, mucho mejor, fijaos. Mucho mejor, se había quedado activada esa opción, vibración X de volteo, entonces eso no lo queremos. Dispersión en ambos ejes, vamos a probar. Eso es, muy bien, eso es, entonces esa opción sí la queremos. Es decir, dispersión, añadimos dispersión para que salgan como más dispersos los pelos y además que sea en ambos ejes. Vale, luego vamos a ir a transferencia y aquí vamos a variar la variación de opacidad para que vaya cambiando la opacidad de los pelos que pintamos. Entonces, que unos sean más opacos, otros menos opacos. Vale, por ahí empieza a estar bastante bien, Así que vamos a jugar con alguna cosita más. En concreto, vamos a jugar aquí en forma de la punta del pincel, volvemos de nuevo y en espaciado vamos a crear un poquito más de espaciado. Esto ya depende de la zona de la cara, pues queremos pintar más o menos pelos. En concreto, yo creo que ahora mismo está bastante bien. Incluso no me gusta mucho la transferencia, la variación de opacidad. Yo creo que le voy a dejar muy poquito. Sí, como ahí, vale. A ver. Sí, ahí me gusta bastante. Entonces, antes de pintar, vamos a crear una capa nueva. Es decir, tenemos la capa de fondo normal, la que hemos importado, la original, pero no queremos hacer todo ahí, porque queremos ver el antes y el después, porque a lo mejor nos confundimos, o porque queremos añadir ciertos efectos después que vamos a ver a los pelos en concreto. Entonces vamos a crear una capa nueva directamente aquí con el botón crear capa nueva, y vamos a pintar todo ahí. Entonces, como esta capa está vacía, podemos ir pintando. Entonces, con el zoom muy de cerca, puede que sí se note que los pelos no son iguales, sobre todo ahora antes de aplicar una cosa que vamos a aplicar, que es el enfoque, para enfocar un poquito estos pelos porque creo que van a encajar más con los pelos originales. Pero bueno, ahora sí es cuestión de ir pintando siempre en la dirección
en la que están creciendo los pelos. Entonces, los pelos que pintamos nosotros se adecuan a la dirección de nuestro pincel. Fijaos, si pinto en otras direcciones, pues se va a adecuar siempre. Así que siempre intento seguir la dirección de los pelos que ya están. Entonces los pelos nuevos, pues se van hermanando con los pelos viejos y hacen una comunidad de pelos. Hacen una sociedad de pelos unida y hermandada. Bueno, ahora es cuestión de que vayamos pintando. Si queremos que sea como más contundente el flujo de pelos, entonces pues tenemos que jugar con el espaciado, pero yo creo que siempre las cositas de este estilo, cuanto más poquito a poco, mucho mejor, porque es que después podemos ver los fallos, porque ahora ya es cuestión de atinar mucho dónde queremos poner pelos, dónde quedan bien ponerlos, porque hay zonas en las que normalmente no salen pelos, entonces ahí tampoco los vamos a poner, o por ejemplo, hay zonas en las que va quedando más opaco todo, entonces no tenemos que pintar, pero hay zonas en las que queda como más calvo, más calva la cara, entonces tenemos que darle un poquito más, o a lo mejor de repente se nos ocurre ponerle un poquito de perilla aquí, o una mosca, lo de aquí, que se llama mosca, pero bueno, eso no lo voy a hacer, porque no me parece que quede bien. O le podemos dar bigote, fijaos, un poquito de bigote. Tienes mostacho, tío. Afeítate el mostacho, afeítate, hombre, afeítate. Creo que el espaciado para el bigote está muy alto. Entonces fijaos, como en el bigote sale como más juntito y es fácil que me pase y empiece a pintar los labios, pues voy a cambiar el espaciado. Entonces voy a ajustes de pincel, forma de la punta del pincel y el espaciado voy a quitarle, le voy a poner, yo creo que por ahí está bien. Vamos a probar. Ajá. Así, y aún así, no pasa nada si nos pasamos, si hay algunos pelos que no nos gustan, porque después, como tenemos todo guardado en una capa, estamos pintando en una capa, pues podemos borrar cuestiones individuales. Entonces fijaos, a mí me parece, cuando hacemos estas cosas en Photoshop y quedan realistas, me parece como magia. En plan, jolín, como mola. ¿Ves? Esos pelos que me he pasado en los labios, no pasa nada, luego se pueden borrar. Bueno, ahora es cuestión de ir pintando muy poquito a poco. Ahora ya depende de nuestra maña con el pincel, pero no me voy a enrollar mucho más. Porque si no me podría aquí estar pintando todo el día. Así que bueno, imaginaos que así nos gusta cómo ha quedado. Vamos a ver el antes y el después, muy rápido, fijaos. Bueno, lo de que esté más guapo o menos guapo con el pelo, eso ya es independiente, pero la cuestión es, ¿queda bien? ¿Queda realista? ¿Parece irreal? Bueno, yo creo que parece un poco irreal por la manera en la que he pintado, no por cómo está hecho el pincel o cómo hemos creado los pelos, sino por cómo le he puesto, a lo mejor le he puesto demasiados pelos en el bigote y demasiado poco por aquí abajo, está un poco asimétrico, entonces eso es cuestión de ir pintándolo, poquito a poco. Ahora, lo que os decía, si se nota que son como pelos irreales porque están como muy blandos, muy difuminados y sin embargo el pelo original era como muy crispy, como muy definido, entonces ahora podemos convertir, cuando hayamos terminado la capa en la que hemos pintado la barba, en objeto inteligente, y ahora simplemente vamos a enfocar y enfocar. Entonces creamos un filtro, enfocar, y fijaos, es sutil, pero parecen muchísimo más reales los pelos, se han convertido directamente en pelos reales, yo creo. Y si queremos darle un toque más, aunque aquí yo creo que está bastante bien, pero si queremos darle un toque más realista todavía, entonces podemos crear una nueva capa. Y ahora vamos a seguir pintando, pero no con negro, sino con un color un poquito más clarito. Entonces vamos a fundir, vamos a poner pelos negros, pero otros un poquito más claros. Entonces eso le va a dar un toque mucho más realista, o incluso podemos ponerle blanco, pintar con blanco. Por ejemplo, si tuviéramos algún foco muy fuerte y tuviéramos brillos, porque el pelo muchas veces brilla, como estamos viendo, por ejemplo, en esta parte de aquí, vemos que el pelo brilla. En la barba yo no lo veo, entonces no se lo daría. Hay algún brillo, algún destello por aquí muy ligero, pero fijaos, en cuanto pinto con este pincel, aunque el espaciado está muy pequeño, se nota. Entonces creo que en este caso no sería necesario. Así que bueno, podría tirarme mucho rato aquí pintando, creando barbas ingentes, barbas muy grandes, pero simplemente para que entendamos cómo es el concepto y que además manejemos las cuestiones que hemos visto con los pinceles, pues yo creo que con esto es suficiente. Así que antes, después, antes, después. Así que episodio 26 se terminó. Episodio 27, pincel mezclador. Vamos a ver ya un episodio que cierra un poquito esta parte de episodios sobre pincel y sobre pintar y sobre estas cosas. Entonces, bueno, con el pincel mezclador podemos ver cositas interesantes, efectos interesantes y sobre todo saber cómo se maneja, porque tiene muchas aplicaciones. Entonces, directamente vamos a crear un documento en blanco para entender un poquito de qué trata esta herramienta y después vamos a pasar a un ejemplo práctico. Así que lo que primero voy a hacer va a ser crear pues un punto de un color grande para verlo directamente. Vamos a coger pues rojo y pincel, voy a coger un pincel normal redondo
Vale, así, con esto me vale. Entonces directamente vamos aquí a la herramienta pincel y dentro tenemos herramienta pincel mezclador. Entonces, ¿cómo he ido dentro? Simplemente he hecho clic, he dejado apretado, entonces se despliega el submenú y tengo aquí herramienta pincel mezclador. Si vais directamente al espacio de trabajo, aquí lo tenemos, espacio de trabajo, pintura, directamente os aparecen aquí desplegados los pinceles, pero bueno, si estamos en espacio de trabajo, aspectos esenciales, pues nos aparece así todo metidito aquí, mejor ordenadito. Bueno, esto es según preferencia. Entonces vamos a seleccionar el pincel herramienta mezclador y vamos a ver un poquito pues qué herramientas nos encontramos aquí. Voy a seleccionar ahora el color negro. Vale, fijaos. Arriba tenemos las cuestiones típicas de todos los pinceles, el tamaño, la dureza, etc. Pero luego tenemos unas cuantas cuestiones nuevas, aparte de flujo, opacidad y todo esto. Entonces, la humedad, la carga y la mezcla. ¿Qué cosas son estas? Esto hay que intentar imaginarse que estamos pintando con pinturas y pinceles reales. Entonces, tal cual, la humedad sería pues el porcentaje de humedad de la tinta que está en el papel. Es decir, si hemos pintado, pues esa tinta que está en el papel, cómo está de seca o de húmeda, tal cual, simplemente eso. Entonces está completamente seca, entonces no podemos mezclar. Fijaos que el control de la mezcla pues no nos deja porque está seco. Entonces lo que pintemos encima de eso va a ser como pintar normal, como si fuese un pincel normal. Ahora mismo, de hecho, si bajamos la humedad a cero, pues no tenemos el pincel mezclador, sino que tenemos el pincel normal. Pero nos sirve para explicar entonces en qué consiste la carga. Pues la carga es como, pues tal cual, la carga de tinta que tiene el pincel. Entonces fijaos, yo empiezo a pintar en negro con la carga, bueno, 4 o 5% lo que queramos. Entonces pinto. Pero se gasta. Y sin embargo, si subo la carga, pues por ejemplo a 52%, pinto. Y se gastó. Entonces, bueno, simplemente es este concepto. Entonces, si pongo la humedad, por ejemplo, al 12% o un valor, quiere decir que la pintura que tengo ya en el lienzo o en el documento todavía no está seca del todo. Entonces, por ejemplo, si le digo que mezcla al 0%, entonces se va a mezclar completamente la pintura negra que yo pongo, porque ahora tengo seleccionado la pintura negra. Entonces se mezcla la pintura con la que yo pinto ahora con la que está en el lienzo. Se mezcla 100%. Se mezcla a tope. Pero sin embargo, si le digo mezcla 100%, entonces es como si no tuviera seleccionado ningún color. Entonces no pinta, simplemente según la humedad que tenga, pues como que se corre la tinta que ya está en el lienzo. Por ejemplo, voy a poner la humedad a 100%, pero la mezcla todavía a 100. Pues entonces fijaos, es como que arrastro la tinta que ya está, porque está muy húmeda, pero no estoy mezclando nada con la pintura nueva. Sin embargo, si ahora pongo mezcla al 0% y la humedad está al 100%, entonces fijaos, se mezclan las dos cosas. Interesante, ¿no? Interesante. Esto es que al final hace que sea muy realista todo esto. Vale, vamos a darle para atrás unas cuantas veces. Vale, entonces, después de estos valores, tenemos aquí otros dos, que fijaos, este de aquí, que es cargar el pincel después de cada trazo. Es decir, cargar el pincel con la tinta que tenemos seleccionada. ¿Queremos cargarlo o no queremos cargarlo? Porque si no lo queremos cargar, pues simplemente, según la humedad que tengamos, pues como que arrastramos la tinta que tengamos, porque no tenemos ninguna carga, tenemos desactivado, pero si cargamos cada vez que pintamos, entonces sí que se nos carga con la tinta que tenemos seleccionada. Y después la otra opción es limpiar, fijaos aquí a la derecha, limpiar el pincel después de cada trazo, es decir, que cada vez que pintamos, pues que se limpie el pincel o si no, que se mezcle con la pintura que tenemos. Fijaos, ahora mismo lo tengo desactivado, entonces aquí me dice que se está manchando el pincel que yo tengo con negro con el rojo. Eso es, bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Tampoco hay que dar mucha vuelta porque hay tantísimas cosas en Photoshop y no podemos ver todas, pero controlando estas cuestiones, ahora podemos ir a una fotografía normal, por ejemplo esta, vamos a seleccionar otro pincel, que para ello pues vamos a ir aquí a este botoncito, otra manera de acceder a los pinceles, conmutar el panel ajustes de pincel. Lo activamos ahí, vamos a pinceles y vamos a ir a pinceles heredados. Esta opción de aquí que si no os aparece, simplemente la podéis activar aquí a la derecha donde están estas cuatro rayitas, clic, pinceles heredados, simplemente se cargan aquí, ya está. Entonces los desplegamos y en la primera opción donde pone pinceles predeterminados vamos a coger, pues por ejemplo el que viene abajo del todo, que nos viene muy bien para esta ocasión, cerdas, ásperas, redondas. Parece más un insulto que otra cosa esto. Vale, seleccionamos, plegamos el panel pinceles, entonces ahora si yo desactivo esta opción, fijaos este de aquí, es decir, desactivo la opción cargar el pincel después de cada trazo, es decir, no lo cargo con el color que yo tengo, o sea que me da igual el color que tenga seleccionado. Sin embargo pongo la humedad al 100% o bueno, puedo ponerla un poquito menos porque si no va a ser muy exagerado, 47%, la carga y la mezcla también como al 50% más o menos y empiezo a pintar.
Fijaos. Uy, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Que me he dejado activado. Lo quería desactivar y lo he dejado activado. He dejado activado esta opción de cargar el pincel. Entonces ahora la desactivo. Y con la otra opción activada, para que limpie el pincel cada vez que pinto, voy pintando. Así, entonces fijaos. Bueno, ahora ya es cuestión del tiento que tenemos cada uno, pero podemos crear una especie como de efecto ilustración para determinadas partes de una fotografía. Voy a intentar hacerlo pues que quede bonito, pero bueno, no es que mi pulso sea lo mejor porque no lo he entrenado mucho. Entonces simplemente pues fijaos, dándole unos toquecitos así sobre todo el plato ha quedado muy bien, pero queda como una especie de estilo ilustración así un poquito como impresionista, ¿no? O bueno, no es impresionista, pero así como un estilo de ilustración o de dibujo que queda muy bonito, la verdad. A mí me gusta, así como con pinceladas muy sencillas y muy grandes. Bueno, sí, como si le damos para atrás, pues sería como impresionista, ¿no? Como un cuadro o algo así. Bueno, no es que yo sea un experto en pintura, pero bueno, después luego podemos seguir pintando. Entonces vamos dándole a toda la fotografía, pues así. Bueno, esto habría que hacerlo mucho más despacio, con mucha más calma, pero para que veamos el efecto de que se puede crear una especie de ilustración con el pincel mezclador. Aquí yo lo que haría en realidad sería aislar cada objeto en una capa, entonces trataría cada objeto en una capa, porque aquí me he salido, he mezclado cosas, entonces es como una pincelada muy fea, muy tosca, ¿no? Pero en realidad en 2 minutos he creado un efecto pues pincelada, un efecto como si fuese una pintura y queda bastante realista. Así que nada, vamos a ver el antes. ¡Toc! ¿Cómo lo he hecho? F12. F12 es volver. Archivo, volver y volvemos al inicio de la fotografía. Así que ya está, episodio 27, pincel mezclador, se terminó.